Si los extraterrestres existen de verdad, ¿qué nos podría decir la filosofía? Entonces vi a esta bestia gruñona y noté que tenía un pañuelo en la mano y deduje, no está gruñendo, está estornudando. Verá, no había amenaza ahí. Luego vi a la pequeña Tiffany y me puse a pensar, niña blanca de 8 años en un barrio negro entre un montón de monstruos a esta hora de la noche con libros de física cuántica. Está a punto de hacer algo, hermano. Antes que nada nos pongamos un poco en contexto. Recordemos que el pasado miércoles 26 de julio del 2023, Estados Unidos fue foco de los medios internacionales. Esto después de que el exagente de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, David Grush, declarara en una audiencia frente a congresistas y bajo protesta de decir verdad, que el gobierno estadounidense tiene en su poder objetos no identificados y restos biológicos de seres no humanos. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Aunque el término oficial actualmente es fenómeno aerodinámico no identificado. Días anteriores, el ex militar David Grush había estado en una entrevista en News Nation, medio mediante el cual declaró que había llegado a él cierta información filtrada del Pentágono de personas que no podía decir nombre debido a ser considerado secreto de Estado, pero que dicha información filtrada hablaba sobre los restos de objetos no identificados que estaban en posesión del gobierno junto con restos biológicos no humanos. El pasado miércoles, David Grush junto con otros 2 exagentes fueron puestos ante congresistas para dar estas declaraciones. Desde luego, este dato, al ser puesto frente al ojo público, no tardó en hacerse tendencia. Sin embargo, existen otros datos que bien podrían amalgamarse con lo dicho en esta noticia. Por ejemplo, recordemos que en 2020 el Pentágono filtró por primera vez videos donde se detiene apreciación de objetos voladores no identificados. Asimismo, en años anteriores, Luis Elizondo, que fue un exagente y jefe del área de programas para objetos voladores no identificados del Pentágono, dio en múltiples ocasiones entrevistas donde afirmaba que había información en posesión del gobierno estadounidense. Este tenía posesión de tecnología de objetos voladores no identificados. Asimismo, se cuenta que tanto Luis Elizondo como David Grush han comentado ambos en sus declaraciones que el Vaticano estaba enterado desde hace mucho tiempo de esta información. De hecho, según se cuenta, en la época de Mussolini se llegó a derribar por primera vez un objeto volador no identificado que luego fue puesto en posesión de la Santa Sede. O sea, tenemos naves espaciales de otras especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. Estás bromeando, ¿no? Creí que era una locura y que al principio me estaban engañando. Frente a esta noticia que sin lugar a dudas ha llamado la atención, podemos preguntarnos ¿qué podría decir la filosofía si en verdad se confirma que los extraterrestres existen? Considero que por lo menos 3 grandes ramas de la filosofía se verían altamente involucradas: la rama existencialista, la teológica y la epistemológica. Recordemos que una de las grandes preguntas que ha quejado a la humanidad durante siglos es si estamos solos en el universo. La existencia de extraterrestres nos daría la respuesta de que no es así. El existencialismo en ese sentido podría darnos un gran tratamiento sobre el vacío existencial que ahora es refutado. La confrontación de la humanidad frente a un otro no humano provocaría una revolución intelectual de una escala inimaginable. Desde luego, una de las preguntas que serían bastante interesantes contestar sería ¿qué visión tienen los alienígenas sobre la existencia, sobre la vida misma? ¿Cuál es su cosmovisión con la que habitan y han dirigido su mundo? El segundo aspecto que también se vería altamente involucrado es desde luego el teológico, pues recordemos que las religiones han dicho desde siempre que el ser humano es la creación máxima de Dios, además de ser los únicos en este universo. El hecho de que existan otros seres más allá de nuestro mundo nos abre la posibilidad de preguntarnos quién los creó, cuál es su origen, qué religiones, si acaso tienen, han constituido su historia. ¿Qué se puede pensar ahora de la imagen de Dios sabiendo que no seríamos los únicos que existen en el universo?
La tercera rama sería la epistemológica. A través de la epistemología trataríamos de entender las capacidades cognitivas de aquellos otros no humanos. De hecho, hacia el final de la crítica de la razón pura, Immanuel Kant hacía alusión sobre la posibilidad de que existieran seres de otros planetas. Si fuera posible decirlo mediante alguna experiencia, apostaría cuanto tengo a que al menos alguno de los planetas que vemos está habitado. Por ello afirmo que no es una mera opinión, sino una firme creencia, por cuya corrección arriesgaría muchas ventajas de mi vida el que otros mundos estén habitados. Extraterrestres posiblemente tengan otras características físicas y por lo tanto sus sentidos sean totalmente distintos a los nuestros. Es decir, al ser incapaces de sentir el mundo y la experiencia tal como ellos lo sienten, también sería difícil o imposible poder comunicar y transmitir algo. Pues claro, entre los seres humanos somos capaces de comunicarnos porque sabemos que tenemos los mismos 5 sentidos que nos ayudan a comprender lo que nos rodea. En principio entendemos que vemos los mismos colores, sentimos los mismos sabores, olemos las mismas cosas, podemos también sufrir los mismos daños si nos lastiman con los mismos objetos. Sin embargo, no sabemos qué características fisionómicas puede tener un ser no humano, y ante ello encontraríamos una barrera. Pues, según sean los sentidos de estos agentes, serán las formas en las que sienten y perciben el mundo. Esto desde luego se asocia bastante con lo que Thomas Nagel llama el problema de la subjetividad. Es decir, si de por sí la subjetividad es un problema, es decir, nuestra propia subjetividad no puede comprender la subjetividad de otro ser humano, entonces enfrentarse a la subjetividad de un ser que no es humano es aún más difícil. La existencia de los extraterrestres en verdad vendrían a ser una revolución intelectual en muchos campos del conocimiento. La ciencia, desde luego, también se vería sumamente afectada. En las declaraciones de David Grush sugiere que Estados Unidos también tiene en su poder tecnología alienígena y esta, según parece, es muy difícil de manipular, pues parece que viola las leyes de la física que nosotros conocemos. Según cuenta, también esta tecnología ha llegado a lastimar a las personas que han tratado de manipularla. En conclusión, debo decir que este objeto era tecnológicamente superior a cualquier recurso que tuviéramos en ese entonces o que pudiéramos desarrollar en 10 años. Es importante que los ciudadanos de este país y los ciudadanos elegidos representen lo mejor de los Estados Unidos. Les agradezco su tiempo. No obstante, el morbo está en el aire. Hasta ahora todo ha quedado como una declaración pública bastante válida, pero difícil de creer si no se tienen evidencias. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es nada benéfico caer en teorías conspiranoicas, pues de hecho ya hay autores que sugieren que cuando existen este tipo de teorías que hablan sobre alienígenas o sociedades secretas que influyen o manipulan el mundo, nosotros como seres humanos pensantes tratamos de desviar nuestra capacidad intelectual porque encontramos una respuesta fácil. Esto quiere decir que aquella persona que piensa en teorías conspiranoicas se desatiende de la realidad por encontrar una respuesta o una solución fácil a los problemas que enfrenta. Por ello, de existir los extraterrestres o de existir esta tecnología de la que Grush habla, hay que tener bastante en cuenta cuál va a ser el proceso gubernamental, metodológico, científico y social con el que se abordará este tema. Pues aunque evidentemente esto suena a ciencia ficción, estaríamos por el contrario hablando de la realidad y como tal debemos ser muy cautos.